Buenas tardes, les vamos a presentar Bordetella pertussis y Vibrio cólera por Abril Anis Ávila y Fátima Yasmin Gurrola Ruiz de tercero K. Bueno, vamos a comenzar con Bordetella pertussis. Hay varias especies del género Bordetella. Bordetella pertussis es un microorganismo patógeno muy contagioso e importante en el ser humano, ya que nos produce tosferina. Su morfología y estructura. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo pequeño, aerobio estricto, no móvil y con cápsula. En tinciones especiales puede presentar gránulos metacromáticos bipolares. Su estructura celular incluye una membrana externa con lipopolisacáridos, una capa de peptidoglucano y una membrana citoplasmática. Además posee fimbrias que facilitan la adherencia al epitelio respiratorio, lo cual es clave en su capacidad infecciosa. Después vamos a tener su identificación y subtipificación. Para su identificación, Bordetella pertussis requiere medios enriquecidos como Bordet GenGo o medios con carbón activado incubados a 35 o 37 grados centígrados durante varios días. Produce ácido a partir de glucosa y lactosa sin generar gas y las cepas virulentas suelen presentar hemólisis. Se identifica mediante inmunofluorescencia, cultivo, aglutinación y principalmente por PCR, al ser el método más sensible. La subtipificación se basa en la variación de factores de virulencia regulados por el sistema BVGA-BVGS, el cual permite cambios fenotípicos reversibles y variación de fase. Después vamos a tener sus toxinas y enzimas. Esta bacteria produce múltiples factores de virulencia. Las toxinas pertussis induce linfocitosis, aumenta la sensibilidad a la histamina y estimula la secreción de insulina. La hemaglutinina filamentosa permite la adherencia a células ciliadas. También produce toxina adenilatociclasa, toxina dermonecrótica, hemolicina y citotoxina traqueal, que inhibe la síntesis de DNA en células ciliadas. Las fimbrias, como ya lo dijimos, contribuyen a la adherencia y la mayoría de estos factores van a estar regulados por el sistema BVG. En cuanto a su epidemiología, la tosferina es una enfermedad endémica a nivel mundial con brotes epidémicos ocasionales. Se transmite por vía respiratoria mediante gotas expulsadas por personas infectadas, especialmente en etapas tempranas. Es altamente contagiosa con tasas de transmisión de hasta el 90% y afecta principalmente a niños menores de 5 años, siendo los lactantes el grupo más vulnerable. Y bueno, aquí tenemos un cuadrito en donde nos muestran los factores de virulencia, sus periodos, como son sin síntomas, rinitis, estornudos, tos leve, después se presenta tos convulsiva, dificultad respiratoria y finalmente tos remitente. También tenemos su patogenia y finalmente su prevención. Y bueno, vamos a pasar a patogénesis. La bacteria se adhiere al epitelio ciliado de la tráquea y bronquios, donde se va a multiplicar sin invadir la sangre. Después sus toxinas alteran la función ciliar, provocando inflamación y daño tisular. Esto nos va a generar una necrosis del epitelio, acumulación del moco y obstrucción de vías respiratorias pequeñas, lo que produce hipoxia. Y bueno, en algunos casos puede presentarse infecciones secundarias bacterianas. Después vamos a tener su inmunidad y manifestaciones clínicas. La inmunidad se desarrolla tras la infección o vacunación y está mediada principalmente por anticuerpos que impiden la adherencia bacteriana. Clínicamente, la enfermedad va a presentar tres fases. Una fase catarral con síntomas leves pero alta contagiosidad. Una fase paroxística con tos intensa característica acompañada de vómitos, cianosis o convulsiones. Y finalmente una fase de covalencia con recuperación lenta.
Va a ser común encontrar leucocitosis con linfocitosis y en casos graves puede presentarse complicaciones como neumonía o encefalitis. Después vamos a tener su diagnóstico, tratamiento y prevención. El diagnóstico se va a realizar principalmente mediante PCR en muestras de lavado nasal. Y como ya lo dijimos, pues por ser el método más sensible. También se utiliza cultivo e inmunofluorescencia. El tratamiento incluye macrólidos como eritromicina, especialmente efectivos en fases tempranas, además de medidas de soporte como oxígeno. Y bueno, la prevención se basa en la vacunación con DTaP o TDAP en esquemas completos desde la infancia, así como profilaxis con eritromicina en contactos cercanos. Y bueno, finalmente vamos a tener la resistencia antimicrobiana, que es generalmente sensible a macrólidos. Sin embargo, se han reportado casos poco frecuentes de resistencia a estos antibióticos en algunas regiones. En este caso, el medicamento que puede utilizarse como alternativa es el que está aquí en la imagen. Aunque actualmente la resistencia no es un problema generalizado, se mantiene bajo una vigilancia. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre la vibrio cólera, que va a ser el agente causal de la cólera. Para comenzar, en este esquema vamos a observar morfología y características. Por lo que observamos, tenemos en forma de la bacteria un bacilo curvo, que se le suele llamar en forma de coma. Se nota un flagelo polar único que es largo y ondulado. Esta estructura es fundamental ya que otorga a la bacteria una movilidad extrema. Si observamos también la imagen que está en corte transversal, veremos que está la envoltura celular típica de los gram negativos y una membrana plasmática interna. También tenemos una delgada pared celular de peptidoglucano y una membrana externa que se puede incluir en una cápsula protectora. En la superficie externa podemos ver las fimbrias o pili, que el pili es el TSP, que es crucial para adherirse a la mucosa intestinal. Y finalmente podemos ver que en el interior está el citoplasma y observamos el nucleoide que contiene el material genético, es decir, el ADN. Y también observamos los múltiples ribosomas encargados de la síntesis de proteínas. Ahora voy a pasar en su morfología y estructura. Como ya lo había mencionado, en sus características generales, esta bacteria va a medir aproximadamente entre 1.4 a 2.6 micrómetros. Va a ser un microorganismo anaerobio, facultativo, altamente móvil gracias a su flagelo polar. Una característica fisiológica importante es que tolera y prefiere medios alcalinos entre un pH de 8.5 a 9.5, pero es muy sensible a los medios ácidos como el estómago. A nivel estructural, su membrana externa posee liposacárido. El antígeno O de este liposacárido es de suma importancia clínica, ya que es la base para clasificar a la bacteria en distintos serogrupos. Como característica para la identificación y subtipificación, tenemos que para su diagnóstico en el laboratorio, el medio de cultivo selectivo y diferencial por excelencia es el agar TCBS, que es disulfato, citrato, sales biliares y sacarosa. Por este medio, la bacteria forma colonias grandes y amarillas porque es capaz de fermentar la sacarosa. Bioquímicamente, este se diferencia en enterobacterias porque es oxidasa positivo. En cuanto a su subtipificación, existen más de 200 serogrupos basados en antígeno O. Sin embargo, solo los serogrupos 01 y 0139 están asociados con la cólera, epidémico y pandémico. El serogrupo 01 se divide en dos biotipos principales, que es el clásico y el TOR. Este último es el responsable de la pandemia actual. Y a su vez en serotipos como
INAVA. En toxinas y enzimas extracelulares biológicamente activas tenemos que como principal factor de virulencia está la bacteria toxina colérica, una enterotoxina tipo A y B. Su mecanismo de acción comienza cuando la subunidad B se une al receptor ganglio GM1 en las células de nuestro intestino. Esto permite la entrada de la subunidad A, la cual hiperactiva la enzima adenilato ciclasa. El resultado es un aumento masivo del AMP cíclico intracelular. En la epidemiología nos encontramos que la bacteria Vibrio cholera es endémico en regiones de Asia, África y partes de América Latina. Su transmisión es por vía fecal o oral. El humano se infecta principalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con heces, siendo muy común la infección por mariscos o crustáceos mal cocidos. La bacteria vive de forma natural en ambientes marinos. Las epidemias suelen detonarse por desastres naturales o condiciones de hacinamiento que colapsan el sistema de saneamiento. En la patogénesis, el proceso infeccioso requiere un inóculo muy alto para poder sobrevivir a la acidez del estómago. Una vez en el intestino delgado, la bacteria no invade el tejido ni entra al torrente sanguíneo. Simplemente se adhiere a las microvillosidades mediante el TCP y se multiplica. Al liberar la toxina colérica, se invierte el flujo de iones en el intestino. El cuerpo comienza a secretar masivamente cloruro y agua hacia la luz intestinal y se bloquea la absorción de sodio. Esto provoca la diarrea secretora. En la parte de inmunidad y manifestaciones clínicas, clínicamente tras un periodo de incubación muy corto, puede ser horas o hasta 3 días, el cólera inicia de forma abrupta. Un signo principal es la diarrea, se dice agua de arroz, heces líquidas, blanquecinas, con olor a pescado, pero no contienen sangre ni leucocitos. Esto lleva a una deshidratación severa y acidosis metabólica e hipopotasemia. Sin tratamiento, el paciente puede caer en choque hipovolémico y morir en horas. Y para concluir, tenemos la resistencia antimicrobiana, que es importante destacar que se ha documentado un aumento en la resistencia de esta bacteria a antibióticos de uso común, especialmente a las tetraciclinas y fluoroquinolonas. Esta resistencia se adquiere y propaga rápidamente entre las bacterias a través de la transferencia horizontal de genes, utilizando plásmidos o elementos genéticos integrativos y conjugados. Y pues con esto concluyo la exposición y muchas gracias por su tiempo.